Una vez más con ustedes en Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Continuaremos hoy con nuestra serie de profecías bíblicas referente al fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo al mundo. Y en esta ocasión vamos a estar tratando esta conferencia bajo el título o titulada La venida del Señor y el hombre de iniquidad. La venida del Señor y el hombre de iniquidad. En lo cual les invito a citar sus Biblias a todos los que nos están siguiendo en la plataforma virtual en segunda de Tesalonicenses, la segunda epístola de Pablo, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 del versículo 1 hacia el versículo 3, en lo cual nos dice la palabra del Señor en esta ocasión: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos en un periodo de mucha incertidumbre internacional, donde muchos creyentes, seguidores en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en diferentes partes del mundo, y bueno, nos estamos dirigiendo en especial a los países de habla hispana en Latinoamérica, donde todos se preguntan si estamos ya al fin de los tiempos o al borde ya del retorno de Cristo, y muchos predicadores en algún momento se han lanzado abiertamente diciendo, pues calculamos o ponemos que la fecha de la segunda venida de Cristo ocurrirá en tal periodo, o en tal año, o en tal mes. Bueno, se han tratado cronológicamente de armar muchos aspectos especulativos referente a su segunda venida y al evento también muy tratado y muy estudiado referente al arrebatamiento de la iglesia. Y en esta ocasión queremos ceñirnos a la palabra de Dios, ante ella, qué respuestas nos da ante los dilemas que se está viviendo con respecto a la fe en el mundo, donde hoy en día, a nivel mundial, se está viviendo la situación de Ucrania, y muchos lo ven, muchos predicadores, como una señal, como una señal, lo ven así. Eso no quiere decir que yo esté afirmando eso, que ya Cristo viene, y que el asunto de Taiwán, China y Estados Unidos y también Corea del Norte podría llevarnos a una tercera guerra mundial, en que hay otros estudiosos políticos, incluido también el famoso Papa Francisco, que habló que estamos ya en un periodo de una tercera guerra mundial, o que estamos viviendo esa tercera guerra mundial. ¿Cómo les respondo a esta primera iniciativa como introducción a lo que estamos hoy tratando, o vamos a tratar? Es que el fin de los tiempos, o los últimos tiempos, empezó hace 2000 años. Y eso es lo que nos cita la Escritura en el libro de Hechos, el capítulo 2, que quisiera hacerles referencia para poder primeramente cimentar con esta introducción de ese versículo y poder explicar el resto de este tratado referente al fin de los tiempos, referente a la venida del Señor y la aparición del hombre de iniquidad, o como otros autores lo llaman, el hombre de pecado. Nos dice el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 16, menciona de la siguiente manera: mas esto lo dicho por el profeta Joel,
que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hasta ahí me voy a detener. Que esto es lo dicho, dice por el profeta Joel. Joel hizo ese anunciado que en los últimos días o en los últimos tiempos el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Me dejo entender especialmente eso y dan una descripción de los eventos o los prodigios que el Espíritu Santo realizaría a través de los apóstoles. Pero exactamente lo que ahí el texto o el apóstol Pedro está haciendo una reafirmación que eso era el cumplimiento de los últimos días. Y los últimos días, como dice otras traducciones, o en los últimos, más claro, o en los postreros días, o sea, previos al final, más claro, se cumplió exactamente en los días de Pedro. En los días de Pedro, hace 2000 años que empezó el fin de los tiempos, para ser exacto, y estamos dentro de ese paréntesis, estamos dentro de ese periodo, hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, y terminará, ¿qué cosa? Con la segunda venida de Cristo. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿con quién inició los últimos tiempos? Con la introducción de Cristo al mundo y el envío de su Espíritu Santo. ¿Estamos viviendo los últimos días? Sí, los últimos días empezó hace 2000 años y termina ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. Entonces, los últimos tiempos no representa Ucrania, no representa Irak, ni China, ni los Estados Unidos, sino que son, ¿qué cosa? Países o potencias que se desarrollaron durante ese periodo, más claro, desde que inició, de esos 2000 años, que inició los últimos tiempos, y en estos últimos periodos o siglos llegaron a surgir esas potencias, pero ¿qué cosa? Que están dentro del paréntesis o dentro del periodo que termina con la segunda venida de Cristo. Con esa introducción que estamos realizando referente al fin de los días, espero que haya sido claro, entonces podemos cimentar este aspecto que Jesucristo nos menciona aquí a través del apóstol Pablo o por medio del Espíritu Santo, que el apóstol, o más claro el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol, nos hace lo siguiente o nos enfoca los siguientes énfasis basado en su palabra. Con los tres primeros argumentos que estaremos enfocándonos hoy. Uno, la segunda venida y el arrebatamiento. Dos, los falsos maestros y la palabra de Dios. Y tercer argumento que estaremos enfocándonos hoy, la apostasía y el hombre de iniquidad. Entonces damos lugar a nuestro primer argumento de esta ocasión. La segunda venida y el arrebatamiento. La segunda venida y el arrebatamiento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nos detenemos ahí, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Han surgido diferentes perspectivas teológicas. Pero entre las más comunes en el ámbito de escatología, de los tratados del fin de los tiempos, que ya les hice un enfoque de introducción, existe pues la escatología dispensacionalista, que surgió a partir de los años 1830, en que tiene ya su herencia con el doctor Cyril Scofield, quien introdujo la Biblia Scofield y que tuvo pues a través de la Universidad de Inglaterra, Oxford, tuvo una fuerza de expansión internacional en el mundo, donde se imprimieron millones de copias y se convirtió en la tabla de multiplicar de las diferentes organizaciones cristianas o seminarios teológicos o academias bíblicas, en fin. El asunto es que es una doctrina que surgió posterior a la historia de la Reforma. Entonces yo fui por muchos años dispensacionalista y bueno, dejé el dispensacionalismo, no voy a tratar respecto a eso en esta ocasión, posiblemente más adelante, pero abracé las sendas antiguas, regresé
a la fe histórica, a esa fe bíblica, en lo cual está enfocada, ¿qué cosa? En Jesucristo, el Hijo de Dios, y pues me fui aislando de ese cristianismo basado, ¿qué cosa? En un surgimiento de una escatología no tan clara ni tan bíblica a la luz de la palabra de Dios. Por lo cual he dejado el dispensacionalismo. Y la parte dispensacionalista sostiene que más claro va a haber respecto a la segunda venida de Cristo, que está dividida en 2 o hasta en 3 partes. Dividen que hay una primera venida cuando Él vino como hombre. Dividen que habrá otra venida donde la iglesia será arrebatada secretamente en las nubes, como lo cita el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, a partir del versículo 16, 17, que hacen énfasis referente al arrebatamiento de la iglesia, al encuentro de la iglesia con Jesucristo. Primeramente, recalcar que el arrebatamiento de la iglesia es bíblico. Pero ¿qué no es bíblico dentro de la interpretación dispensacionalista? La interpretación dispensacionalista sostiene que habrá un periodo 7 años antes, que 7 años antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia será llevada en un momento secreto, en un rapto, serán llevados y desaparecerán todos. Eso hace el enfoque referente de que va a haber un arrebatamiento secreto. Pero la Biblia no hace ningún énfasis que hay esos 7 años. Citan el Antiguo Testamento de Daniel 9:27 en referente al Mesías, que hará cesar, ¿qué cosa? El sacrificio a la mitad de la semana, en referente a la mitad de la semana 70. Pero la semana 70 ya se cumplió, ¿qué cosa? Con la introducción de Cristo. Cuando Él muere en la cruz, Él hizo cesar todos los sacrificios. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Él era la ofrenda, el cordero que satisface la justicia de Dios una vez y para siempre. Y para eso tenemos que estudiar mucha doctrina del libro de Hebreos, el libro de Levíticos, que todo eso del Antiguo Testamento, los animales y los machos cabríos que se sacrificaron fueron sombras que anunciaban a su primera venida de soteriológica, que tenía que ver con la salvación, la redención, el perdón de los pecados de los hombres en el mundo. Pero, ¿qué aspecto hay aquí? Que ellos sostienen, los dispensacionalistas, que esa semana está por cumplirse y está en el futuro. Y que introducen que el que hace cesar el sacrificio será el anticristo. Pero el anticristo no puede hacer cesar ningún sacrificio. Quien hizo cesar el sacrificio y que llegó a satisfacer la justicia de Dios fue Jesucristo, porque solamente un Dios puede llegar a satisfacer a otro Dios. Y eso fue el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Y la otra mitad de la semana 70 se cumplió, ¿cuándo? Cuando el general Tito invadió Jerusalén. Y eso es lo que han participado en nuestra conferencia del Sermón del Monte de los Olivos del Evangelio de Mateo capítulo 24. Pueden ver tranquilamente que se dedicó 8 publicaciones al Sermón del Monte, donde hablamos versículo a versículo acerca de los eventos que ocurrieron. Tuvo su cumplimiento en los días de ¿qué? Del general Tito. No quiere decir que esa tribulación y esa angustia que sufrió Israel, de acuerdo a Mateo 24, el versículo 15, cuando habla de la abominación desoladora, quedó ahí, sino que esos sufrimientos y esa persecución arrastrarán hasta la segunda venida de Cristo, porque el Evangelio de Lucas también cita que hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea que no estamos tratando esa parte, sino les estoy haciendo un encuadre para poder entender esto, que la semana 70 tuvo su cumplimiento
con la primera llegada de Jesucristo al mundo, donde Él muere en la cruz. Y Él muere en la cruz, se cumple la primera mitad de la semana 70, y la otra mitad se cumplió con la invasión que Él mismo describió, la gran desolación que sufrió Israel. Los que aún no han visto las conferencias de eso, les invitamos a participar dentro de nuestra plataforma. ¿Y qué suceso entonces? Hablamos de 7 años futuros. Esos 7 años futuros pues no son sostenibles en la Biblia. No existe esos 7 años que los apóstoles en las epístolas, Pablo o Juan, también el que escribió muchos tratados de profecías, o Pedro, hayan hecho referencia a ese evento de que habrá un periodo de 7 años y que habrá la iglesia llevada 7 años antes y que la segunda venida será parte, dividiendo, ¿qué cosa? En 3 partes el retorno de Cristo, que vino como hombre, que viene por segunda vez, pero que está dividido en 2 partes. Muchos teólogos sostienen eso. Uno, los 7 años y que se van al cielo a celebrar las bodas, y que luego aquí estarán pasando 7 años de tribulación y recién viene la segunda venida. Cosa que tal doctrina no es sostenible, tampoco es bíblica, ya que es una doctrina que está mutilando o socavando los principios históricos de la fe reformada y de la escatología reformada, de cómo en sí los apóstoles lo anunciaron, lo predicaron. Pero vamos entonces regresando a nuestro texto, y por eso que Pablo aquí nos hace énfasis con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, ¿qué nos está diciendo? ¿Con respecto a qué? Con respecto a su venida. Entonces ya tenemos una idea clara de que Jesucristo solamente viene una sola vez más que una sola vez. Primero vino como hombre, y esta vez viene, ¿qué cosa? Con su cuerpo glorificado como Dios, quien es Dios y es 100% hombre y 100% Dios, retorna por segunda vez. Entonces solamente, ¿qué cosa? 2 eventos. Uno fue el ya histórico, que Él vino como hombre a través de una mujer por obra del Espíritu Santo, y viene por segunda vez con poder y gloria para juzgar a este mundo. Entonces, ¿dónde tiene lugar? Usted se preguntará en este momento el arrebatamiento de la iglesia. Justamente el mismo texto dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿De qué reunión está hablando? Pablo aquí está haciendo énfasis a su venida, a su segunda venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese "y" representa un espacio y un tiempo, y nuestra reunión con Él. ¿Qué es eso? El encuentro de la iglesia con su Señor, el encuentro de la iglesia con su Salvador. Me dejo entender esa parte. Muchos hasta aquí entonces están diciendo: vamos a pasar por ese periodo de angustia. Pues Él fue llamado, Él nos demostró con su muerte en la cruz que padeció hasta la muerte, y todos nosotros estamos llamados a padecer, como padeció nuestros antecesores, nuestros padres en la fe, que fueron echados a las fieras, vivos, fueron destrozados por las fieras. Esa fe no ha cambiado. Quizás el enemigo ha adormecido en cierta manera la persecución, pero esa persecución para esos últimos tiempos, que estamos viviendo los últimos tiempos, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, va a despertar con más fuerza, con más normas legislativas a través de los parlamentos, los congresos y los gobiernos y la ONU, que prepara, ¿qué cosa? Una persecución a fin de ¿qué? De someter nuestra fe a la nueva religión que van a imponer en el mundo. O más claro, estamos en un periodo de grandes cambios, pero una cosa sabemos, que nosotros estaremos ahí, porque Él prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré con vosotros
hasta el fin de los tiempos. En otras palabras, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bien, continuamos entonces, entendiendo que vamos a padecer, sí, vamos a padecer muy posible muchos sufrimientos. Pero ¿qué cosa? Que un día nos vamos a reunir con Él. Y Él habla respecto a esto, que también lo pueden revisar en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 15, dice lo siguiente: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, ojo, la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿De quién está hablando ahí? De la segunda venida de Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que dice, no precederemos a los que durmieron, los que están en su tumba resucitarán, serán transformados en la segunda venida de Cristo, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la referencia que el apóstol nuevamente nos hace también en esa parte y en esta parte, que nos está citando que nuestra reunión con Él es en un solo acto cuando Él viene por segunda vez. El arrebatamiento es bíblico, pero ese arrebatamiento ocurre posterior a la manifestación de la segunda venida de Cristo. Muchos están esperando hoy en día muchas cosas, eventos y sucesos, pero la palabra de Dios es la fuente de toda riqueza para nuestra cimentación y nuestra esperanza hasta que Él retorne por segunda vez. Vamos entonces a tratar nuestro segundo punto: los falsos maestros y la palabra de Dios. Los falsos maestros y la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 2? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿A qué nos está haciendo énfasis el apóstol aquí? Cuando nos dice que no os movéis, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No está haciendo énfasis, ¿qué cosa? Al suceso de que hoy en día se han levantado grandes corrientes doctrinales, corrientes que no están sujetas a la esencia bíblica, al evangelio histórico, sino que son corrientes de gente que anda divagando respecto a la fe. Y el libro de Gálatas, el capítulo 1, el versículo 8, nos habla referente a ello, que si apareciera un ángel con un evangelio distinto, ¿qué nos dice? Que sea anatema, que sea maldito. Pero justamente hoy en día la gente está buscando la parte experimental, visiones, sueños, profecías por ahí, que tal profeta en aquel lugar, que en el otro lugar hay otro profeta, y recurren ahí como si no existiera la fuente de vida eterna, la revelación completa de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Están dando lugar a nuevas, ¿qué cosa? Movimientos religiosos que son, como Pablo le define, anatemas, porque están fuera de la palabra del Señor Jesucristo. Ninguna profecía por ahí, que si alguien dice ser profeta, que no vamos a tratar ese aspecto hoy, pero no está sujeto a las escrituras, ¿qué cosa es? Es un falso maestro, un falso profeta, un falso que también se llame apóstol, o que sea los títulos que se han otorgado, arcángeles, querubines, que hay también hombres que se han autodominado con esos títulos, porque están ausentes de la riqueza y la grandeza de la palabra de Dios, que es la revelación completa para nuestra salvación y nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces aquí el versículo 2 nos hace ¿qué cosa? Que tenemos ¿qué cosa? Miren lo que dice muy claro.
no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de vuestra mente, pensar lo que razonamos, lo que recibimos, lo que adquirimos como conocimiento para nuestra fortaleza de fe en nosotros. O sea, lo que tú aprendes, lo que tú recibes, tiene que estar consolidado en las Escrituras. Pero si tú estás consolidado en las experiencias sobrenaturales, entonces, ¿qué quiere decir? Que has dejado de lado al autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, y estás alucinando ver visiones, tener experiencias, que esto de acá, que yo he visto ángeles, o que una luz me ha brillado, o que tal persona Dios envió para hablarme. O sea, porque hemos dejado la ausencia, más claro, nos hemos alejado y vivimos ausentes de la grandeza y la riqueza de la palabra del Señor Jesucristo. Eso hoy en día está con grande fuerza en el mundo. Si usted se encuentra en uno de esos lugares, pues tenga mucho cuidado, y lo mejor que puede hacer es buscar una iglesia que sea bíblica, centrada en la palabra de Dios, que es Jesucristo, y así, desarrollar y esperar su retorno. Entonces, cuando nos habla de nuestra mente y nos habla de énfasis de modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, que no seamos perturbados por doctrinas falsas que socavan la doctrina bíblica, esa doctrina histórica que debemos mantener, de mantener esa doctrina histórica que también los reformadores lucharon con sus vidas por recuperar esa esencia bíblica de los tiempos de los apóstoles. ¿Qué está pasando hoy? Hoy todo el mundo pone un letrero y dice que es una iglesia, pero viven ausentes de su esencia histórica, pues no puede haber iglesia sin historia. La iglesia no nació hace 200 años, la iglesia nació hace 2000 años. Con la obra y la sangre de Jesucristo. Entonces es necesario que regresemos a nuestras fuentes hacia atrás en el tiempo. Continuamos estudiando aquí la palabra de Dios en esta ocasión. El ventilador está un poquito fuerte. Nos dice lo siguiente. Tienen muchas cosas en peculiar, cuando nos habla que nadie se engañe de ninguna manera. Y nos menciona aquí, no os conturbéis ni por espíritu, ahí está, ni por espíritu. Si alguien dice que el espíritu le está hablando, tengan cuidado, porque hay muchos espíritus hoy en el mundo que aparte operan para la confusión y la degradación de la fe en cada persona en el mundo. Ni por palabra, todos usan la Biblia. El diablo usa la Biblia y lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, como se dice comúnmente. Él conoce porque él fue un ser caído, y también usa la palabra de Dios, como le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol. Puso en duda la veracidad, la justicia, la santidad de Dios. Y hoy en día hay predicadores que ponen en duda la justicia, la veracidad, la santidad, la soberanía de Dios. Hoy estamos encontrándonos con esos personajes que están, tratando de socavar la palabra de Dios y usando la palabra. Es por eso que es necesario que vivamos una vida sometida a la palabra de Dios, y escuchemos o podamos oír programas o asistir a iglesias que sean centradas en la sana doctrina y que sean celosas de la verdad del evangelio histórico. ¿Qué más nos menciona? Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que el día del Señor está cerca, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué nos está haciendo énfasis? A las falsas revelaciones, que ponen fechas y dicen en tal periodo y tal mes, el Señor Jesucristo en tal año va a retornar. ¿Esos son qué cosa? Un cristianismo humanista basado en las emociones, ausente de la veracidad y del poder del Espíritu Santo, ausente de la palabra de Dios, que nos está enfocando, ¿qué cosa? La ausencia de ese evangelio en sus propias vidas.
que dicen conocer el Evangelio, pero están ausentes de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está enfocando entonces aquí el apóstol Pablo cuando hace mención acerca de, o nos hace referencia, que nos dice lo siguiente: ni por carta? El versículo 2 dice, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo, para reafirmar esto, nos habla también en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 27. ¿Y qué nos hace mención el apóstol aquí? El capítulo 5, el versículo 27 nos dice: y os conjuro por el Señor, en esta carta, lean a todos los santos. ¿Por qué nos está haciendo mención el apóstol Pablo ahí? Haciendo mención de alguna manera, haciendo énfasis a la autenticidad de la carta, que fue cosa por dirección y obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue dirigiéndole a él ante las perturbaciones que ya existía en sus días de muchos falsos maestros y falsas revelaciones que anunciaban la llegada de nuestro Señor Jesucristo va a ocurrir en tal periodo, o ya está cerca, o está en tal lugar, o tal personaje es. Él les dice acá más claro, en otras palabras: estoy haciendo firmar esta carta, tiene mi firma, tiene mi identidad, que es una carta auténtica, y que tengan cuidado si alguien intentara por ahí falsificar otro evangelio, otra fe. El apóstol está haciendo énfasis a eso, a la importancia de las Escrituras, a la importancia que debemos tener, a la grandeza y a la riqueza de esa revelación dada, a la revelación máxima que fue Jesucristo en la palabra de Dios. Entonces ya no hay otras revelaciones por ahí. Si alguien vive en querer agradar a Dios basado en sus experiencias, es asunto suyo, pero una de las cosas es que el único que cumplió las expectativas de Dios al 100%, si puedo usar esa palabra, fue Jesucristo, porque solo un Dios puede satisfacer a otro Dios. No es por tus obras, ni por tus méritos, ni por lo que tú eres. Es por pura gracia de nuestro Señor Jesucristo que llevó a cabo. Y para ser participantes de esa gracia necesitamos ceñirnos no a nuestras experiencias, no a las visiones, no a los ángeles, sino al Hijo de Dios que se encuentra aquí revelado en las Escrituras. Entonces nos habla acerca de eso. Hoy se han levantado muchos perturbadores de la fe en el mundo y que nos han sostenido que tal fecha o a tal año Él viene. O cuál es la señal que más o menos anuncia. Todo el mundo a veces me encuentra, ¿cuál es ese evento que anuncia que Él ya retorna? ¿Cuál es la señal profética o la última señal? Pues ¿cuál es esa señal profética? Para los que me están siguiendo en la plataforma, que anuncia más claro el retorno de Cristo, es la segunda venida de Cristo. Esa es la señal. No hay otra señal. La señal profética será la manifestación, la aparición gloriosa y grande y formidable del Hijo de Dios apareciendo en las nubes por segunda vez. Es que si alguien anda movido buscando experiencias y señales, pues Mateo 24 nos hace una gran referencia en que hemos tratado eso. Les menciono el libro de Mateo 24, el capítulo 24, el versículo 36, y nos dice de la siguiente manera, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? ¿En qué año y en qué mes? Mateo 24, capítulo
24, versículo 36. Ahí está la fecha y el año en que Él va a venir. Dice que ni los ángeles lo saben. Eso quiere decir que Satanás y sus adivinos y sus seguidores que por ahí que se declaran ser gurús, iluminados, oráculos que ven el futuro, son puras especulaciones, porque ni Satanás, que es el hombre de perdición, el ángel caído que conoce toda la palabra del Señor, sabe el tiempo de su retorno, porque está en la potestad del Padre. Él lo dijo así, Él sí lo sabía, porque Él era 100% Dios y 100% hombre, pero como estaba en su naturaleza humana, le correspondía glorificar a su Padre, hablando acerca de Jesucristo. Él sí conoce el tiempo, porque Él es Dios. Pero como estaba, repito, en su naturaleza de hombre, le correspondía exaltar en cada instante y cada segundo y cada expresión, reconocer absolutamente, en totalidad a su Padre. Continuamos. Vamos a nuestro argumento número 3. La apostasía y el hombre de iniquidad. La apostasía y el hombre de iniquidad. Versículo 3. Nos dice lo siguiente el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ojo con lo que nos dice ahí. Nadie os engañe en ninguna manera. Vuelve el Señor a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, a hacernos referencia con respecto a su retorno, que nadie os engañe. Porque hoy en día muchos están siendo sutilmente engañados porque no han, ¿qué cosa?, creído a la grandeza y a la riqueza que es el Hijo de Dios revelado en las Escrituras. Voy a adelantarme un versículo aquí que todavía no lo vamos a tratar hoy, solamente le vamos a dar una mirada en el mismo capítulo 12, el versículo 10. Dice: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es lo que nos está haciendo la advertencia ahí el mismo apóstol? Que no seamos engañados. ¿Por qué? Porque alguien que no se ciña a la palabra de Dios y no se centra al Evangelio revelado en las Escrituras, sino que busca todos los antes mencionados que les sigo mencionando o describiendo, y hay muchas cosas más, entonces Dios permite, ya que no creen a la verdad que es su Hijo, revelada en las Escrituras, Él permite que entre otro evangelio engañoso para su propia condenación, por cuanto rehusaron creer a las Escrituras. Si alguien rehúsa creer a las Escrituras, está, ¿qué cosa?, propenso y camino hacia la perdición, porque nunca nació de nuevo, y le es necesario nacer de nuevo. Y aquí el apóstol nos hace este énfasis, ¿qué cosa?, en el versículo aquí, en el 3. Nos dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué hace referencia a la apostasía? ¿En qué se enfoca la apostasía? La apostasía es, ¿qué cosa? Volver al error, dejar atrás, haber participado de las riquezas de la palabra de Dios, haber obtenido la iluminación, haber oído la buena palabra, pero nunca haberme apropiado de ella, nunca haberla hecho parte de mí. He degustado, he probado, he saboreado, he visto las obras que el Espíritu Santo puede transformar y regenerar a muchas personas, pero nunca lo apropié para mí, para que mi vida sea regenerada y transformada por la palabra de Dios. Eso quiere decir que esas personas pueden ser muy religiosas, muy santas
imaginariamente, muy puras en sí mismas, pero muy alejadas y ausentes de la veracidad de las Escrituras. No confundamos ni nos dejemos engañar por un evangelio distinto al que el Espíritu Santo en esta mañana nos está guiando a retornar a la palabra de Dios. No endurezcáis su corazón, como dice el libro de Hebreos, el capítulo 3, como pasó con nuestros padres en el desierto. No endurezcamos pues nosotros nuestros corazones a la voz que nos está haciendo advertencia de retornar a la palabra del Señor. Y nos enfoca aquí en esta ocasión, en este versículo, que nos dice acerca de la apostasía. Que nadie se engañe de una manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Para hacer una descifración más clara de la apostasía, ya que no estamos haciendo un tratado exclusivo de la apostasía, sino que aquel versículo habla de ello, y vamos a profundizarnos un poco, qué es en sí este aspecto. Nos menciona lo siguiente, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, el capítulo 4, aquí estamos, Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Más claro no pudo ser el apóstol en esta carta, en esta epístola, dirigida ¿a quién? A Timoteo. Y le habla y le advierte que en los postreros tiempos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos empezó en los días de Pablo y continúa y termina con la segunda venida de Cristo, quiere decir que es general para todos estos tiempos, como lo fue para a Timoteo. Y le advierte acerca de que apostatarían, de personas como ya saben quién es un apóstata, que apostatar viene más claro de afistemi, dejar el primer amor, no hay un segundo amor, porque estás en el reino de Dios y le sirves porque si has nacido de nuevo, o no le sirves porque no has nacido de nuevo. O sea, nos está hablando que algunos apostatarán de la fe escuchando a los demonios. ¿Escuchando qué cosa? A doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. La palabra demonio quiere decir seres inteligentes. Son seres inteligentes, políglotas, que pueden hablar todos los idiomas del mundo. Tienen una capacidad fuerte, que solamente el poder de la palabra de Dios más claro tiene el poder para destruirlos o echarlos al lugar donde ellos pertenecen, al abismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ellos tienen, como son seres inteligentes, tienen la capacidad de buscar mentes para llevar o preparar a esas mentes para guiar a otros hacia el engaño y a la destrucción y a la condenación cuando Cristo venga en su segunda venida, condene a él y a todos sus seguidores. Y acá nos habla acerca de eso, del cuidado que deberíamos tener de escuchar diversas doctrinas por ahí. ¿Y qué nomás nos menciona acerca de la apostasía? El apóstol Pablo también nos va a mencionar en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1 hacia el versículo 9, y nos menciona lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites que de Dios, dice amadores de los deleites que de Dios,
porque tendrán apariencia de piedad. Ahí está lo interesante. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A ellos evita. A ellos evita. ¿Qué nos está diciendo? Que no andemos con ellos. Nuestro propósito es que ellos vengan a la luz. Pero muchos de ellos están en la luz, han participado de la luz del Evangelio y de las riquezas del Evangelio, pero solamente se satisfacen en las cosas que el Espíritu Santo hace, pero no quieren ser parte del reino, no quieren ser regenerados, pero sí que su vida y su casita sea limpia, pero no sea habitada. Más claro, que Cristo no tenga señorío sobre ellos. ¿Esto qué cosa? Nos habla que tendrán una apariencia de piedad, porque en el fondo nunca nacieron de nuevo. Son seres vestidos de luz, ¿para qué cosa? Llevar a muchos al juicio y perdición de muchos. Muchos están ahí porque buscan fondos económicos, buscan la fama, buscan las faldas, buscan qué cosa, la gloria de este mundo, pero qué cosa, estamos muchos aquí porque nuestro propósito es que los que están cegados, perdidos, en apostasía, están en el error, retornen hacia Cristo. Y ahí el Espíritu Santo haciendo esta advertencia acerca de la apariencia de piedad. Y menciona también en el versículo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Aquí estos dos personajes que más claro nos hace mención el apóstol Pablo, que Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Muy bien, ahí nos habla acerca de las que practican esta perdición, y no solamente nos podemos citar eso, también podríamos citar el libro de Judas, 2 pasajes, para que en sí tengamos claro el asunto de la apostasía, en que nos hace referencia la apostasía. El Judas, el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales os decían, versículo 18, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, que habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, con todas estas advertencias, usted tiene claro que estamos viviendo periodos peligrosos que no surgió hace 100 años, ni hace 50 años, sino hace 2000 años, que surgió esa estratagema, ese poder de maldad que el enemigo está tratando de luchar en este periodo, porque sabe que su tiempo ha llegado para su condenación, haciendo énfasis también que Él ya fue vencido en la cruz, Cristo lo venció en la cruz, Él ha sido derrotado, pero Dios, en su soberanía, le está permitiendo ¿qué cosa? Aún moverse y aletear y dar a últimos golpes a fin de reprimir ¿a qué cosa? A la iglesia. Pero los que son suyos no van a ser reprimidos ni van a ser engañados.
los que van a ser engañados es los que no se apropian de la grandeza y las riquezas de la palabra de Dios, como dijo Timoteo en el 1 Timoteo 4:1, sino que prestarán atención a espíritus de demonios o a doctrinas engañadoras. Continuamos. Luego el versículo 3 de 2 Tesalonicenses, nuestra cita central, el capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pues la apostasía ya se ha manifestado cada vez más abiertamente en el mundo, donde muchos predicadores están regresando a la Iglesia Católica Romana, que dicen que han encontrado la verdad. Otros predicadores que están promoviendo el cristianismo LGTB, que están promoviendo el cristianismo de un Jesús mariposa. Me dejo entender que Dios... Perdón, esta expresión, hablan acerca de un cristianismo homosexual, un líder homosexual, y que tratan de enfocar a Cristo. Incluso el programa de Netflix promovió acerca de un Jesús mariposa. Eso es lo más bajo y sutil de la apostasía, de cómo se está manifestando, y son promovidas por gente que alguna vez estuvo dentro de las filas del Evangelio, porque nunca nacieron de nuevo, tampoco fueron regenerados. Estamos viviendo un periodo de muchos predicadores comienzan a ceder a estos movimientos, al movimiento homosexual que se está promoviendo hoy en día, a fin de que el mundo comience a acomodarse a esta nueva globalización que se está viviendo, de una religión instaurada conforme a la imagen y a los deseos del hombre, no conforme a la imagen y la grandeza y riqueza del Hijo de Dios. Y eso es lo que se está viviendo, un tiempo muy peligroso, donde muchos están acudiendo a ese sendero para su juicio y perdición. Y nos menciona aquí el texto consecutivamente, el apóstol, y nos dice: sino que antes de venga la apostasía, o sea, se va a dar una gran apostasía, una gran rebelión en el mundo, y se manifieste el hombre de pecado. Haciendo énfasis también en este término de la apostasía, que algunos autores creen que fue para el pueblo judío, que Pablo estaba haciendo referencia al pueblo judío, y hay otro grupo de autores que creen que son para los desertores de la iglesia. Y bueno, y el tercer punto del término apostasía aquí hace referencia a una rebelión mundial. Bueno, yo creo que los tres son válidos, de acuerdo a lo que ha pasado el tiempo, la historia, y que estamos ya en ese periodo de una rebelión mundial, de anarquía abierta contra el Creador del mundo. Estamos en ese estado de rebelión contra Dios en el mundo, y es el tiempo que nosotros retornemos hacia la palabra y a la centralidad de la palabra. Como dice nuestra plataforma, viviendo en la centralidad de la palabra. Es el tiempo de retornar allí. Continuamos. Habiendo explicado lo más posible detallado este versículo, yo sé que muchos maestros lo van a hacer mucho mejor, y que sea pues para la grandeza y enriquecimiento de su iglesia, y sea Dios glorificado en cada enseñanza, que cada día Dios levanta nuevos hombres para la predicación de su palabra. Continuamos con el versículo 3, donde menciona: y se manifieste el hombre de pecado. Primero tiene que darse la apostasía. Estamos en ese periodo, viviendo ya un periodo muy abierto de rebelión mundial. Pero el versículo acá nos habla: y se manifieste, y ese tiempo, un espacio, y se manifieste el hombre de pecado. O sea, primero va a ocurrir uno, y luego continuará lo otro para consumar esa rebelión mundial, que dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando menciona aquí el hombre de pecado, la palabra pecado en el original es hamartía,
Pero en esta ocasión aquí, en el original, no dice hamartía, que es pecado, sino menciona el término iniquidad. Iniquidad es homus. ¿Y qué se refiere? El término iniquidad en el original es anomia. ¿Y qué se refiere el término anomia en el original? En el original el término iniquidad quiere decir, ¿qué cosa? Ilegalidad, violación de la ley. O más claro, un personaje sin ley, injusticia, iniquidad y anarquía. Entonces aquel término que muchos escritores o traductores voluntariamente o involuntariamente cambiaron por el término hamartía, no es el término hamartía, sino está involucrando un término que menciona, como les dije, anomia, que eso es en el griego, anomia, que enfoca ¿qué cosa? Un ser sin ley. ¿Y qué está enfocando exactamente aquí el apóstol? Y es el apóstol aquí donde introduce esta palabra iniquidad en este capítulo y menciona y describe al hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Así como hay el Hijo de Dios, que es la justicia de Dios, que satisface al Padre, va a haber la antítesis, lo opuesto a la tesis, que es ¿qué cosa? El hijo de perdición, el hijo de Satanás. Y eso es lo que está acá enfocando el apóstol acerca de este evento que tendrá lugar en estos tiempos, que solamente está bajo el control soberano de Dios, que Él determinará la hora y el momento en que Él se manifieste abiertamente. Y cuando quiero enfocar y detenerme, como ya les dije, los manuscritos alejandrinos mayormente preservan el término iniquidad. Y bueno, y me quedo con esa parte, ya que la palabra hamartía fue una introducción que se dio también por los copistas, o los traductores, pero que más claro no enfoca lo mismo que el término iniquidad, porque hamartía con el término anomia son dos términos totalmente distintos, y aquí lo que el apóstol está usando es el término anomia y no hamartía. Entonces de alguna manera los traductores aquí hubo una desvinculación gramatical del texto, ya que en la gramática se aplica anomia, que el término anomia está enfocando ¿qué cosa? Iniquidad, sin ley, injusticia, impiedad, anarquía, que también generalmente se puede aplicar a hamartía hacia el pecado, pero vamos a entender exactamente lo que el apóstol estaba describiendo acerca de la actitud de este ser, o cuáles serán esas características. En que se habla, muchos autores sostienen que este hombre de iniquidad estaba referido a Antíoco Epifanes. Otros también hablan que estaba referido al general Tito con la invasión a Jerusalén en el año 70. Y otros hacen referencia pues al final de los tiempos, la manifestación total de este hombre de pecado. Los tres son válidos, pero esos dos primeros son sombras de la consumación de este personaje que será instaurado para los tiempos postreros en que estamos viviendo. Este personaje quien se va a manifestar con todo lo que acá el apóstol lo describe, el hombre de iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad, el hombre sin ley, estamos haciendo referencia exactamente a que hoy estamos en un tiempo, en un periodo de un tiempo donde se está manifestando el movimiento relativista, donde hoy todo es relativo, nada puede ser absoluto, nada es verdad, porque no existe verdades absolutas. Lo que para mí en Latinoamérica es bueno, para un europeo puede ser malo. Estamos en un tiempo donde los principios establecidos tanto en la naturaleza,
en la política, en lo legislativo, en lo ético, en lo biológico, están siendo manoseados o están siendo manipulados en un periodo de un cambio cultural. Cuando me refiero a relativizar todo, donde consideramos que todo es relativo, que nada es verdad y que nada es absoluto, ¿qué estamos infundiendo con ellos? Si todo lo consideramos relativo, y al relativizar todo, al considerar que todo es relativo, al considerar todo así, estamos haciendo un enfoque, por ejemplo, en el caso de los que se sienten en su orientación, el movimiento LGTB, que se sienten ser mariposas, que se sienten ser homosexuales, y ellos se basan en ¿qué cosa? ¿En un asunto biológico? No, no hay un asunto biológico que determine eso, sino es una orientación mental. Pero hoy se está prestando atención a la desorientación mental, a la disforia, pero no se está prestando atención lógico, a lo ético, a lo científico. ¿Por qué? Porque ahora nada es verdad, todo puede ser relativo. Pero hay cosas que no todos son relativas. Por ejemplo, la energía gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil, la nuclear fuerte, esas 4 energías que conforman el universo, no son relativas, son absolutas, son las que rigen el orden legislativo de este universo. Entonces, si violentamos esos principios y decimos que todo es relativo y que nada es verdad, estamos, ¿qué cosa?, trayendo abajo muchos principios. El principio no solamente en el ámbito de la física, en el ámbito biológico también, en el ámbito cultural de la familia, donde la familia está siendo, ¿qué cosa?, sometida a aceptar este adoctrinamiento de una orientación de que si alguien se siente ser extraterrestre, es su orientación serlo, y si alguien se siente ser un mutante, es su orientación serlo. Me dejo entender, porque no hay principios establecidos. ¿Y qué es lo que estamos trayendo? Estamos, ¿qué cosa?, trayendo abajo los principios eternos que existieron de Dios y la creación acerca del ser humano para su bien y desarrollo en este mundo. Estamos en un periodo donde todo se está violentando. Y no solamente estamos sufriendo el engaño doctrinal, sino estamos viviendo un periodo de cambios en el mundo, tanto también en lo tecnológico y también en lo biológico, donde hoy se busca en lo biológico una especie mejor. Y eso es lo que acá el texto nos habla de un hombre sin ley. Pero ¿quién promueve todo eso? ¿Quién es el ser o el que ha dado esa luz o esa guía, o no sé si estoy siendo exacto, de decir, no, por ahí es el camino que vamos a ir? Si ya existe un camino establecido a lo largo de estos 6.000 años de historia de la creación del hombre. Entonces, si nos enfocamos ahí, estamos viviendo un periodo de alguien que va contra la justicia de Dios, que es el Hijo de Dios, este ser que presenta ya esas secuelas o esa perturbación o esa sombra que ya está invadiendo este mundo, ese ser sin ley, sin justicia, ese ser de anarquía que se refiere a iniquidad. El apóstol Pablo usa la palabra anomia. Estamos en un periodo en el ámbito biológico donde se busca seres mejorados, mejorar nuestra genética, seres mejorados, donde tú puedes obtener un bebé con ojos azules, más robusto, blancón. Si tú no eres así, tú puedes elegir la mejora en el ámbito de la genética en que algunos lo consideran en pañales, ha dado un gran salto en este siglo, en estos años que estamos viviendo. También vemos no solamente eso, que se está buscando la vida eterna, de alguna manera de que vivir siempre. Por ejemplo, donde la tecnología y la biología se puedan unir. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, yo tengo un corazón defectuoso y poderlo ser reemplazado, o tengo un brazo que ya me es inútil y poderlo poner un brazo robótico, donde hoy en día la robótica está teniendo un gran
este salto trascendental en desarrollo, donde se está buscando crear seres, donde se lo conoce como el transhumanismo. El transhumanismo ha tomado hoy en este tiempo una fuerza muy fuerte, donde se busca pues en estos últimos años crear una especie de mitad humano y mitad hombre. No solamente estamos en ese atentado que está sufriendo el mundo. Yuval Harari, un politólogo, historiador judío, él plantea en su libro De dioses a hombres, donde él menciona, ¿no?, de tener una especie mejorada, donde los ricos, los que tienen dinero, puedan vivir más años, donde puedan incorporarse más brazos, tener 6 brazos y poder pasar de ser dependedores de ese Dios a ser nosotros dioses. Como él menciona, el futuro no está en el Oriente, donde nació las 3 grandes religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, sino el futuro está en Silicon Valley. Silicon Valley, donde tiene el futuro de cuántos años vas a poder vivir y suspender a la muerte, es lo que se nos está enseñando acerca de todo lo que se está viviendo previo al retorno de la segunda venida de Cristo. Entonces, ante tales situaciones, nosotros necesitamos con más urgencia estar ceñidos a la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No podemos disvariar, ya que daremos un tratado y una conferencia acerca del transhumanismo. Es que vamos a tratar más ampliamente esto, donde el mundo se está volviendo y trayendo abajo todos los principios, tanto biológicos y éticos, en querer crear nuevos seres, mitad máquina, mitad hombre. Y no solamente en eso, sino también en el ámbito ideológico. Se nos está tratando de hacer una implantación doctrinal, cultural, de una cultura distinta o de una identidad distinta, de aceptar, por ejemplo, el movimiento LGTB dentro de la fe como algo cristocéntrico, y que Jesús fue pues también un ser con esas orientaciones. Eso es una apostasía, una aberración, una rebelión abierta contra todos los principios establecidos desde la Corte Suprema del Cielo, y que han regido y regirán hasta el final de los tiempos, hasta que Él retorne. Con esta conferencia que hoy hemos tratado acerca de esto, espero haber sido claro en esta ocasión. En el versículo 3, que hemos enfocado toda esta parte, donde menciona, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.